Era un día tranquilo en la ciudadela, se notaba un ambiente bastante tenso entre todos los elencos presentes, debido a lo que pasó con anterioridad, humanos y brujas se contenían de atacar, en especial las brujas, mientras los dioses solamente observaban sin decir nada. La situación precaria en la que involucraron al joven era mucho. Hermes. Esta situación silenciosa ciertamente es incómoda. Comentó el dios con una calma bastante grande, podía a lo lejos sentir cómo eran vistos, no se necesitaba ser un genio, sin embargo entre esa situación incómoda un hombre se levantó y salía de la sala, pero alguien lo detuvo. Tomoe. Oye asesino, ¿a dónde te diriges? Comentó no confiada del todo en aquel hombre. Escuchó por varios que era el mayor asesino en la historia. Lo único que le extraña no fuera como Elizabeth, tenían el título de ser el humano más horrible, pero sus actitudes eran diferentes, aunque a veces parecían comportarse normal entre ambos. Elizabeth. ¿Es tu hora del té, destripador? Jack. Exacto madame, si le apetece puede venir por una taza de té. Comentó sin dejar su estilo característico y calmado, típico del asesino. Era su hora del té, por lo que Elizabeth Bathory, aceptando la invitación, siguió al asesino hacia la cocina mientras eran vistos por todos. Sasaki y Ryu. Esos dos parecen llevarse bastante bien, si se me permite decirlo. Sasaki Kojiro. Realmente tiene razón, sinceramente la actitud de Jack es curiosa. Comentó el espadachín, pues no interactuó mucho con el hombre, pero aparte de su combate, Jack no parecía un mal sujeto. Raiden. Sí, pero tengo mis dudas, pues no que es el mayor asesino en la historia humana. Esperaba algo más, como las actitudes raras de la mujer que lo acompaña. Shiva. Bueno, debo admitir esperaba algo más, pero el hombre ha sido bastante tranquilo en estas pocas reacciones. Zerofuku. ¿No cree en algo esconde el señor Jack? Dijo calmadamente Zerofuku mientras todos se hacía esa pregunta, pues realmente no sabían nada el uno de los otros. La única que conocía el pasado del hombre era una sola persona, la cual estaba callada ante la charla, pero alguien habló. Hale. Un momento, hermana Locke, ¿tú hiciste volunder con él? ¿No viste nada raro o él te contó algo? Preguntó Hale, pues era verdad, la única respuesta cercana sería la valquiria del hombre de Londres. Al ver cómo la miraban solamente suspiró y negó con la cabeza. Locke. Puede que no le tenga ese aprecio, pero su pasado es solamente algo que él puede contar. Comentó desviando la mirada, no quería hablar realmente sobre dicho tema específicamente por todo lo que involucra el decir el pasado de su compañero. Y Miko, sea como sea, hasta a mí me intriga, ¿creen podamos saber eso tarde o temprano? Buda, quién sabe, la única forma sería que el chico nos muestre eso. Comentó calmadamente el iluminado, pero con una pequeña sonrisa, pues podía comprender el actuar de Jack para no decir nada, pero mientras tengan al chico se sabía los secretos, posiblemente eran algo que no podías tener. Adam. ¿Por qué tanta hostilidad? Comentó el padre de la humanidad mientras veía a su valquiria. Él no conocía nada de Jack, solamente el que todos parecían odiarlo o evitarlo por alguna razón. Eva también estaba intrigada, claro, ella sabía el por qué lo odiaban, pero su corazón de madre no podía entender cómo llegó a eso. Ella solamente quería saber por qué su pequeño llegó a eso. Regin Leif. Señor Adam, él es conocido como Jack el Destripador, el asesino más grande que la humanidad ha visto, por eso todos están incómodos, pues no se sienten del todo seguros con alguien como él. Dijo la valquiria del primer hombre, quien al escuchar eso solamente asintió mientras veía por dónde el asesino de Londres había salido con Elizabeth Bathory. No sabía qué pensar exactamente, pues aunque realmente sentía una tristeza por las acciones de aquel humano, su parte de padre se preguntaba el por qué. ¿Acaso él lo hace por diversión? ¿Por odio? ¿Qué lo motivó? Si no, esto no nos llevará a nada, vamos a nuestra sala. Comentó el hombre finlandés mientras caminaba con Okita y Sasaki hacia la sala de cine calmadamente. Entendía, hay personas que les gusta guardar ciertos secretos, pero no era la mejor idea tratar de obligar salga a la luz, así que prefirió no meterse en donde no era llamado. María Antonieta. Aunque me guste saber más sobre todos, él tiene razón, independientemente de lo que haga este tipo, no es nuestro problema. Dijo mientras seguía la acción del hombre finlandés, y sonríe calmadamente mientras se dirige hacia la sala de cine. Todos no tuvieron mejor opciones que seguirlos, pues no llegarían a nada con esto, pero entre las cámaras de seguridad se notó cómo seguía con su lente a mostrando en otra sala al causante de esto. Metal Sonic. Información obtenida, los sujetos de prueba vuelven a la sala de visualización, entrando en fase de prueba. Comentó aquel robot mientras veía a un ser que estaba con él. Solamente tenía una sonrisa, esperaba con ansias ver el resultado de esta situación, especialmente porque realmente quería hacerla por un buen tiempo. Tanaka.
Bien hecho Metal, te encargo la recolección de información con las espirutos y demás. Shido, ¿por qué no toca trabajar con Metal? Natsumi, no estoy tan en contra, pero sí es raro. Comentaron ambos mientras entraban al lugar con otras espirutos. Kotori, no bromeaban con tu cambio de cuerpo, pareces una pantalla completa. Mía, realmente es curioso verte así chico. Decían en forma de burla pues luego del incidente pasado su benefactor lo transformó en esa cosa solamente pasando su alma a un cuerpo vacío mientras su verdadero cuerpo está en reposo indefinido. Tanaka, tampoco es que me guste, pero mi benefactor me dio este cuerpo de un box que perdió su cuerpo y la cabeza la hizo Evil Morty aquí. Shido, bueno dejando eso de lado, ¿qué les harás ver a ellos? Tanaka, el pasado de Jack. Dijo calmadamente mientras este veía a sus ayudantes con calma, los cuales realmente no esperaban esa respuesta. Toca, ¿no verían el mundo de Sonic y Metal? Tanaka, ese era el plan, pero luego pensé mejor y que mejor dar algo de reflexión así antes de ir a los pesos pesados. Kotori, te dio falta de motivación, ¿cierto? Dijo esta no tragándose las excusas de su colega. Tanaka, puede ser, toca ve por Jack y Look, ellos deben estar fuera de la sala de cine, llévalos a la sala especial para estas ocasiones. Comentó este mientras Toka seguía la orden. Metal Sonic, jefe se detecta al sujeto 1888 conocido como Jack el Destripador salir de la cocina rumbo a la sala. Tanaka, perfecto. Mientras con Jack Elizabeth, entonces dices que tu ojo puede ver las emociones de tu rival. Sinceramente es interesante. Jack. Ciertamente lo es madame, pero no se lo comente a nadie pues siento sería raro hagan deducciones algo extrañas. Elizabeth, no te preocupes, tu secreto lo guardaré así luego me deberás un favorcito. Comentó la mujer mientras hablaban hasta que de repente la joven espíritu apareció con Locke frente a ellos. Toca, señor Jack usted y la señorita Locke deben venir conmigo. Dijo con una pequeña sonrisa mientras veía al asesino de Londres, esto hizo el hombre solamente asintiera y siguió a la joven peli morada, dejando que Elizabeth Bathory fuera a la sala de cine. En la sala de cine mientras tanto se llevaba a cabo una pequeña charla entre varios. Hale, ¿para qué habrán querido a la hermana Locke? Rist, supongo algo del chico quién sabe. Shiva, dudo sea tan importante. Tesla, quién sabe pero cree en el chico venga. Digo sus heridas eran graves. Comentó el hombre más inteligente de toda la humanidad mientras veía a todos, ciertamente eso podría ser un inconveniente pero antes de hablar de la pantalla unos rayos azules aparecieron y de esta misma un hombre televisor salió. Tanaka, hola mis queridos invitados más queridos por los espectadores. Dijo este feliz mientras era visto por todos que tenían caras en blanco. Y Miko, una pantalla de esas con cara y que habla. Porque siento comí algo dañado. Loki. Y pensé los fenómenos viven en el circo jajaja. Dijo riendo mientras veía la nueva forma de su anfitrión. Tanaka, ¿no se sorprenderán? Buda, chico a estas alturas puedo decirte que esperábamos de todo, menos esto claro está pero sigue siendo pasable. Mona Lisa, siendo realistas la verdadera pregunta recae en ¿por qué tienes cabeza de pantalla? Preguntó calmadamente la mujer. Tanaka. Luego de que Poseidón dañara mi cuerpo, mi jefe por decirlo así me dio esto temporalmente. Hades. Se entiende, y pido disculpas por lo hecho a manos de Poseidón. Tanaka. No se preocupe señor Hades, bueno dejando eso de lado hoy les tengo una sorpresa. Comentó este calmadamente alegre. Brunhilde. ¿Qué es exactamente? ¿Y por qué no está el destripador con mi hermana? Preguntó esta bastante confundida, sembrando esa pequeña duda en todos. Tanaka. ¿O eso? Pues no estarán en esta reacción por temas de seguridad a el humano Jack. Hermes. ¿Seguridad? ¿Acaso veremos algo relacionado a él? Preguntó intrigado Hermes mientras tenía una pequeña deducción que de ser cierta realmente sería un cambio. Tanaka. Pues sí, veremos la vida e historia de Jack desde sus orígenes hasta el momento que justicia y maldad se enfrentaron. Dijo calmadamente, la sorpresa era notable pero antes alguien dijera algo la pantalla se encendió mientras el joven tenía una pequeña sonrisa. Tanaka, el telón en Londres se abre. Cidade de Londres, 1888. As autoridades buscam suspeito, mas é onde outra cidade esconde um assassino que nunca poderá ser pego.
La pantalla era encendida con una melodía bastante antigua, un piano resonante de aquellas épocas tan grises y con vistas tan vacías, esto acompañado con la Londres de aquel siglo era bastante única de ver en sus palabras. Hermes. Entonces iniciara todo en Londres del 1888 por lo que se ve. Comentó el dios mensajero intrigado el por cómo se inició esta reacción de forma directa en aquella ciudad epicentro de turismo y fama. Juana de Arco. Es una ciudad bastante curiosa, más por todo a su alrededor. Agatha Christie. Bueno, esta ciudad es Londres, un lugar bastante conocido a través del mundo por su gente tan elegante y distinguida, pero hay un detalle por la fecha, estamos en la revolución industrial, ¿cierto? Preguntó la mujer calmadamente mientras analizaba el ambiente en donde se llevaría a cabo los acontecimientos. Tanaka. Exacto, esta historia comienza en la Londres de 1888. En estas épocas la gente de alta clase era algo muy raro de ver, mientras que el avance que dejaron grandes inventores como Tesla empezaron la revolución industrial en el mundo. Tesla. Es bueno ver cómo la humanidad avanza poco a poco, aunque me surge una duda con esto. Dijo el inventor calmadamente. Tanaka. ¿Y esa es? Tesla. Esos avances pueden ser algo complicados, en mi época se necesitaba mucha mano de obra hasta para mantener ciertas cosas, ¿acaso eso lo resolvieron en esa época? Marie Curie. Cierto, aunque los avances sean bastante claras, el de aquella época seguramente no era el más claro. Comentaron ambos científicos mientras veían calmadamente esto, pues realmente aunque era bastante interesante el cómo se llevara a cabo esta revolución industrial les intrigaba. Tanaka. Bueno, ciertamente, pero eso será para más adelante. Dijo mientras ahora en pantalla la letra cambiaba a forma de relato antiguo como si un rumor pasara de oído a oído, un susurro, una historia, algo que jamás se supo si era real o no, un invento, una realidad. Mientras esto era escuchado entre medio la imagen de un hombre con una máscara de porcelana estaba en el centro de todo. Yaoya. Un hombre que jamás fue encontrado. Bonnie Parker. Bueno, se decía jamás supieron la identidad del asesino, por eso fue tan famoso. Comentó la ladrona mientras veía la pantalla. Hércules. ¿Qué ocultas, Jack? Decía el héroe mientras veía la pantalla. Ciertamente era intrigante lo que veía, sabía por su enfrentamiento con el hombre de Londres que posiblemente su pasado no era el mejor, pero que ocultaba detrás de esa caballerosidad y sonrisa tan calmada. Beelzebub. Me pregunto por qué jamás fue encontrado este hombre realmente. Sasaki Kojiro. Me hago la misma pregunta, y más importante, ¿cuáles son sus crímenes? Preguntó el espadachín, pues Jack era pintado como una maldad tan grande y única que reflejaba un monstruo en sí. Brunhilde. A Jack se le acusa de asesinar a 5 prostitutas en Londres, aunque suene poco para la época. Alguien así que cometiera tales actos sin dejar pistas era muy raro, y al no saber quién es, no se supo si había más víctimas o no, por lo que su misterio y crímenes técnicamente perfectos le ganaron el título del mayor asesino de la humanidad. Dijo calmadamente la valquiria mientras todos entendían a lo que se refería, no era la cantidad de muertes, era la intención, lo planeado y perfecto de su acción. Ciertamente es como si un depredador atacara, su título no implicaba su cantidad de víctimas, él era el mayor asesino por lo que representaba para la gente de la época. Tomoe. ¿De ser así por qué lo trajeron? ¿Y por qué no lo hacen pagar por sus crímenes? La indignación era clara en el tono de Tomoe, por eso, siempre estaba del lado de lo más justo, pero Jack solamente representaba el tipo de personas que más repudiaba. Agrat. Está claro, esto puede ser interesante. Tanaka. ¿Realmente quieres saber su razón? ¿Su pensar? ¿Su origen? Dijo mientras este solamente señalaba la pantalla haciendo todos la miren calmadamente. Eu posso ver cada intenção ruim. Quanto mais pura a pessoa, mais linda sua cor será. E a mais linda de todas era minha bela mãe. Não importa a situação, ela pra sempre me amará. Mesmo com atos tão promíscuos, degradação profana. Sua era tão linda, mas ela não era pra mim. Papai, por que você fez isso? Casou com outra dama. A maldade do homem corrompeu minha mãe no fim. Ahora la pantalla visualizaba nuevamente la Londres en un día bastante cálido y tranquilo. En este ambiente se podía notar una calma única, que rápidamente pasó a intranquilidad. La cámara mostró un callejón en donde había 2 personas. Apolo. ¡Qué cambio tan repentino! Comentó este mientras la escena cambia y para la ira, indignación y molestia de varios se veía a un hombre dueño de un comercio golpear a un pequeño niño manteniendo su pie sobre su cabeza. Leónidas. ¿Pero carajo hace ese infeliz?
Dijo furioso el hombre espartano, pues era de poco hombre el hacerle eso a un niño que se notaba no iba con malas intenciones, podía ser algo rudo porque en su pueblo desde pequeño te entrenan para ello, pero esto no era entrenamiento, era maltrato directamente. Eva, hijo mío, ¿por qué? Decía preocupada la madre de la humanidad, mientras se asustaba de lo que sus ojos presenciaban. Y Miko, ¿y este quién se cree para maltratar a un niño? Shiva. Esto no me sorprende, los humanos siempre son bastante crueles. Dijo sin sonar tan altanero, pues realmente era deplorable el cómo la humanidad llega a ese punto tan desagradable. Hércules. Infeliz, es solamente un niño. Tomoe. Concuerdo con él, ¿por qué le hace eso? Ambos héroes estaban bastante indignados por las acciones del desconocido que veían en pantalla. Tanaka. Bueno, el hombre está a palabras de él dándole una lección al niño por intentar robar de su basura. Dijo calmadamente. Okita, ¿solamente eso? Si técnicamente no le sirve, ¿cuál era la necesidad de golpear al niño? Loki, supongo se sentía superior al niño y por un mal día lo fue a golpear. Wulfetian, eso es lo más bajo, yo podré ser cruel pero con mis propias razones. Dijo la emperatriz bastante irritada, pero antes alguien más se quejara vieron el rostro de aquel niño, cabello tan blanco como la nieve, mirada asustada, pero lo más resaltante sus ojos. Entonces alguien que vio ambos ojos directamente de esa persona dijo con algo de sorpresa pero intriga. Hércules. ¿Jack? Dijo aquel semidios bastante intrigado y con sorpresa en su mirar, al todos escuchar eso del semidios, realmente quedaron sorprendidos de saber que el pequeño niño era nada más y nada menos que el asesino de Londres. Buda, o que esto fue algo que no vi venir. Heir, creo nadie esperó esto más siendo del señor Jack. Lakshmibai, es curioso ciertamente pero le da más trasfondo a este asesino. Comentó a mujer mientras veía calmadamente la pantalla. Qin Shiwan, Jun, ciertamente esto es lamentable pero ¿por qué menciona eso de emociones? Preguntó el emperador curioso e intrigado pues realmente era algo que por esas palabras tenían su peso, aunque su duda iba por el tema de ¿será igual a lo suyo? Sasaki Kojiro. Chico, ¿nos dirás? Tanaka. ¿Por qué no dejamos la propia Valquiria que lo trajo te lo explique? Dijo el chico mientras veía a Brunhilde, esta solamente suspiró entendiendo lo que quería el joven. Brunhilde. Jack Smith, o mejor dicho Jack el Destripador posee una habilidad curiosa gracias a su ojo izquierdo, puede ver las emociones de las personas como si un flujo de vida se tratase, esto se manifiesta en paletas de colores que solamente él puede ver, digamos que es parecido a como Buda ve las fluctuaciones de vida, pero en este caso sería emociones. Comentó calmadamente el Valkyria mientras seguía viendo la pantalla intrigada de que tanto estaba dispuesto el chico a mostrar este pasado tan misterioso para todos. Apolo. ¿Ver emociones por colores? Curioso cuanto menos. Cleopatra. Más que eso me hace preguntarme si él desde pequeño ve esas cosas no sería malo. Al final puede ver lo que realmente opinan de él. Catalina. Sin mencionar el chico parece de la clase más baja no sería tan alejado de la realidad. Okita. En ese caso sería más una maldición que una bendición. Comentó Okita ciertamente sintiendo lástima por aquel hombre esto era el comienzo de su vida y era triste ver el cómo era tratado. Hércules. ¿Y su familia? Preguntó el semidios serio pues debía haber alguien que lo cuidara entendía esto no sería todo el motivo por el cual Jack hizo lo que hizo, solamente era una pequeña parte, se preguntaba cuál era ese detonante que hizo no volviera a mirar atrás. Tanaka. Eso lo puedes ver por ti mismo señor Hércules. Comentó este mientras señalaba la pantalla, notando el cómo Jack hablaba de las emociones humanas y mostraba a una mujer bastante agotada y algo lastimada junto a este. Heiravor. Esta debe ser la madre del chico pero ¿por qué está así de lastimada? Leónidas. Bueno dudo fuera por sí misma. Tesla. Jun por el lugar y sus ropas creo puedo llegar a una conclusión no muy gratificante. Comentó Tesla mientras veía la pantalla. Orime. ¿A qué se refiere señor de la ciencia? Y Miko. Ni idea pero me intriga. Comentó y Miko mientras veía a Tesla, todos hicieron lo mismo mientras este se aclaró la garganta teniendo una sospecha. Tesla. Por la época que estamos se puede deducir su estado económico no es el mejor para que Jack busque sobras de tiendas y por cómo está vestida, herida y según el propio lugar mi teoría es que la madre de Jack es de esas damas que ofrecen sus servicios para complacer a hombres de alta clase ¿cierto? Dijo algo serio mientras veía al joven, pues aunque siempre tenía una sonrisa de curiosidad hasta él entendía la seriedad del asunto, al escuchar la teoría de aquel hombre todos vieron al joven anfitrión. Tanaka.
Buena deducción, señor Tesla, y no se equivoca, la madre de Jack, cuyo nombre sigue siendo desconocido para mí, era una dama de compañía. Para no ser tan denigrantes, esta ofrecía su cuerpo a cambio de dinero. Esto provocaba que ganaran poco, pues las oportunidades para una mujer en esa época eran escasas. Si no tenías esposo no servías para otra cosa. Comentó calmadamente el joven, mientras las brujas, aunque indignadas por el empleo de la mujer, no podían enojarse del todo, pues debían admitir la mayoría de ellas no llegaron a donde están sin alguna clase de ayuda, algo que no todos poseían. María Antonieta. Sinceramente es un trabajo repugnante, pero no puedo reprochar del todo viendo el problema principal. Bonnie Parker. Por este tipo de cosas es que hago lo que hago. Dijo irritada. La sociedad siempre tuvo una mala visión de las mujeres, y eso provocó una desigualdad tan grande en su sociedad. Ares. Los humanos a veces muestran ciertamente que en ellos habita mucho la maldad para llegar a eso. Hermes. No es solamente eso, querido hermano, toda sociedad es desigual, no creas solamente humanos son así. Dijo este analítico, desde que llegó veía el panorama de todos por igual, si era claro y sincero, hasta en los dioses había esta clase de situaciones, no al grado de los humanos, pero sí existía. Eva. Pero no entiendo. Adán. ¿Sucede algo, Eva? Eva. ¿Solo, como era su madre? Preguntó al anfitrión mientras este solamente pensaba calmadamente. Tanaka. Bueno, la madre de Jack lo trataba bien, siempre apoyándolo, pero también estando atenta que siempre estuviera bien a la vista de todos. Era una buena madre a pesar de esas adversidades. Comentó. Unos tenían una pequeña sonrisa por eso, pero otros no confiados preguntaron. Hades. ¿Dices tratar, cierto? ¿Pero qué siente ella por él? Raiden. ¿Eso qué tiene que ver? Si lo trata bien, lo cuida y demás, es claro lo debe querer, pues las madres son así. Apolo. Hay una gran diferencia entre tratar y querer, aunque el chico vea un color brillante en su madre, tengo mis dudas. Comentó el dios del sol, pues entendía que las emociones son lo más complicado en todo ser vivo. Eva. Puede tener razón. Dijo Eva mientras todos la veían sorprendidos, hasta los dioses no sabían qué opinar ante eso. Adán. Eva, ¿estás? Eva. Querido, no siento esto acabe bien, la emoción que ella me transmite no parece del todo lo que parece mostrar, eso lo puedo saber. Comentó Eva bastante confundida, a través de estas reacciones no dejo de creer en sus hijos, pero, sabia, debía pensar más en sus emociones, sentimientos y pensar como madre, una madre atenta a los detalles, pues una madre sabe más de lo que aparenta. Zerofuku. Señorita Eva. Y Miko. Esto se puso tenso de repente. Buda. Ni que lo digas, niña. Dijo Buda mientras sentía la tensión en el ambiente, pero al ver cómo la madre de Jack veía un periódico llorando y escuchaban las palabras del pequeño Jack, algunos no entendieron y otros ya sabían lo que pasaría. Mona Lisa. Esa emoción no era para mí. Dijo mientras sentía un peso, una tristeza en dichas palabras. Susano. ¿Por qué está tan afligida? San Wukong. Me atrevo a decir que debió recibir una muy mala noticia. Tanaka. Para ella sí. Comentó calmadamente mientras veía a la pantalla, eso llamó la atención de todos quienes vieron al joven. Agrat. Chico, damos muchos rodeos, ¿qué sucede exactamente? Preguntó realmente intrigada Agrat, pero con su idea del posible escenario. Tanaka. Bueno, la madre de Jack antes de tenerlo tuvo en su vida 6 embarazos por su trabajo como dama de compañía. Juana de Arco. 6. Pero solamente está Jack, ¿no deberían ser con el 7? Tanaka. Pues ella abortó a los otros 6 antes, debido a que no podía mantener hijos de hombres al azar, y para los que se pregunten qué es aborto, los mató antes de darlos a luz. Comentó mientras eso sorprendía a todos, algunos se molestaron realmente por sus acciones, otros no podían decir nada por motivos no tan nobles pero que eran realidad. Si no, es un acto bastante horrible, pero supongo con sus motivos. Dijo mientras miraba la pantalla calmadamente, eso hizo a algunos lo miren. Loki. ¿O apoyas el matar bebés? Vaya humano. Dijo Loki riéndose de sí. No. Tomoe. ¿Cómo puedes decir eso? Son vidas. No pudo decir más mientras el francotirador la interrumpió. Si no, moralmente es un acto cruel, sí es cierto, pero por las causas deplorables de la época solamente le quedaba aligerar la dura carga que le daba, y siendo dama de compañía dudo los hombres que ella recibía se hicieran cargo. Dijo Simón mientras, aunque ciertamente rechazaba esas acciones, debía ser realista ante sus opciones, ni él, ni ella, ni nadie era libre de pecado. Odiar a alguien que aunque acciones eran peores seguía siendo el quitar vidas, que lo hacía tan diferente de él. Eva.
Pero, eso no debería hacer una madre protege, ama incondicionalmente, los ve crecer y siempre que ellos cometen un error los ayudamos a ver algo más allá de ese accionar. Decía triste, las lágrimas siempre estaban allí, pero más que devastada se sentía horrible, a este punto las madres eran llevadas en el futuro de la humanidad. ¿Acaso esto es el triste futuro que les depara a sus hijas, no poder disfrutar de aquello que tanto la enorgullece, de aquello que tanto aman? Adán, Eva. Tanaka. Esto no acaba aquí, pues respondiendo a Susano ella está deprimida debido a que esta misma supo que el padre de Jack, un cliente frecuente, que le prometió sacarla de ese lugar por su hijo, se casaría con una mujer de alta clase, eso quebró dos almas ese día. Comento mientras notaban cómo ahora la madre de Jack entraba en un ataque de ira mientras Jack era testigo, sus palabras concordaban con la escena vista, lo que alguna vez fue una luz tan brillante como un cálido sol, ahora se convertía en una tenue oscuridad que absorbe todo lo bueno de alguien. Raiden. Esa mujer no debería de ser madre. Comento molesto por cómo era tratado el joven Jack, cada palabra dicha al pequeño era un golpe a este. Zetian. Tenga sus motivos o no, esas acciones son imperdonables. Afrodita. Qué mujer tan desagradable. Hércules. Entonces aquí fue donde empezó, ¿no es así, Jack? Dijo estaba molesto, pero más que por las acciones de la madre de Jack, porque recordó unas palabras que él alguna vez dijo, que hasta la maldad humana corrompe la luz más brillante, entendía ahora de dónde salió aquel pensar. Hermes. Es triste, una luz que tanto él quería y seguía se apagó por la oscuridad que recorría el mundo. Comentó mientras solamente seguía mirando la pantalla, todos hacían lo mismo pues no querían dar su opinión del todo, mas luego de escuchar al francotirador porque él tenía razón en algo para muchos que arrebataron vidas, ¿eso los hacía dignos de juzgar? Seus últimos momentos pude ver a cor do mel, meio a sangue e tormento, essa cor era tão bela. Eu quero mais, aparecem nos jornais. O homem que vocês procuram tem a cor feia demais. E aqui o estripador, te faço um favor, diga pintá-lo com a mais bela cor. Fiquei o meu nome, me torno alguém anônimo, por isso que esse homem ninguém encontrou. La pantalla ahora mostraba un escenario bastante tétrico para muchos. Un pequeño Jack estaba apuñalando el cuello de su madre mientras su mirada parecía transmitir ternura pero su aura no realmente. Shiva. Carajo, ¿acaso ese niño mató a su madre con esa mirada? Dijo bastante sorprendido de la escena. Y Miko. Aunque se lo busco, ciertamente eso no lo vi venir. Zerofuku. Su mirada, parece tan inocente. Comento mientras veía al joven Jack, realmente parecía un pequeño niño pero que su acción no va acorde a su edad. Sasaki Kojiro. Viejo, esto es tétrico. Rist. Es deplorable ver cómo un pequeño niño fue arrastrado a esto. Kuchulain. Pero no parece dolerle su muerte, de hecho lo disfruta. Comento notando la actitud de Jack mientras desde la perspectiva del niño notaban algo, ellos podían ver el color de las emociones que Jack veía, un color que parecía atraer al joven, pero esa emoción por la situación era clara su cualidad y requisito. Hércules. Así que este es el color que buscabas, Jack. Dijo en voz baja mientras recuerda su combate contra el hombre. Heir. Oh, que esto me hace ver de forma menos cruel al señor Jack, pero me da más miedo al verlo así. Dijo Heir asustada. Beelzebub. ¿Pero qué hay de su padre? Tanaka. Bueno, eso es fácil, señor de las moscas, luego de que Jack matara a su madre fue a por su padre quien seguía renegando de él, y luego de cortarle la garganta pequeño deambuló por los callejones de Londres con su típico sombrero elegante mientras cantaba su característica canción. Comento mientras veía a todos, ciertamente eso les dejó un muy mal sabor de boca, pero la escena se traslada a la época donde los asesinatos de Jack empezaron, ante los presentes 5 asesinatos crueles, despiadados y de forma tan brutal que los de estómago débil ciertamente estaban asqueados. Sakata Kintoki. Viejo, esas son sus víctimas. Leónidas. Esa brutalidad al asesinar. Prometeo. Ahora entiendo por qué le dicen el mayor asesino de la historia humana. Dijo incómodo por cómo ya dejaba a sus víctimas, degolladas, cortadas, sin órganos o desmembradas, qué clase de mente tenía Jack ahora siendo adulto. Ares. Como se esperaba, sigue siendo un monstruo. Juana de Arco. Aunque su vida no fue la mejor, no justifica las vidas que quita y más de esa forma. Comento con desagrado palpable por las acciones del hombre. Tomoe. Ciertamente, no importa si su vida pudo ser la peor, todos pasamos eso alguna vez, pero no justifica matar inocentes. Comento molesta, esperaba ver ahora al hombre y al menos darle una paliza por todo esto. No entendía por qué el chico mostraba todo esto.
Tanaka. Bueno, aquí viene mi parte favorita. Tesla. ¿A qué te refieres, chico? Dijo Tesla confundido hasta que vieron a una joven repartiendo periódicos por las calles oscuras de Londres. Zeus. ¿O quién es esta linda jovencita? Hermes. Padre, por favor. Dijo Hermes sabiendo él cómo era su padre respecto a las mujeres. Tanaka. Ella es Sophie Rock, una joven cuya madre para ese entonces había muerto, su padre era alguien adicto al licor y tenía a un hermanito pequeño que se estipula tenía pocos años de nacer, aunque el padre de la chica no es abusivo físicamente, su adicción al licor hace la joven deba trabajar para mantenerlos. Comento para la frustración de todos nuevamente. Afrodita. Qué hombre tan desagradable. Yaoya. La pone a trabajar como su sirvienta. Porque no simplemente se va junto a su hermano. Tesla. Debido a la época eso era muy poco probable y no tan recomendable. Decía entendiendo mucho pues no era tan alejado a su vida, pues ciertamente conocía sobre la situación de esa época, después de todo era cercano a su tiempo. Tanaka. Bueno, ella con anterioridad se encontró con Jack, sin embargo fue amable con la chica porque en cierto punto la situación de esta le recordó su pasado. Hércules. Supongo eso es importante, ¿cierto? Tanaka. Solamente observen. Comentó mientras se notaba como a la escena ahora se sumaba un hombre que le ofreció a la chica y ciertamente desesperada aceptaba el pago yendo a casa del hombre. Lubu. No entiendo, ¿por qué vemos esto? Dijo el general volador mientras veía cómo de ella pasaron a unos desconocidos. Qin Shihuan. Esto se tornó bastante tenso. Hades. Concuerdo, pero dime niño ¿quién es el nuevo humano? Tanaka. Este es Luke Evans, un reportero que va tras las pistas de Jack el Destripador. Durante lo que se sabe quería llevar a muerte a asesino mientras investigaba. Comento calmadamente. Y Miko. Reconozco una mentira cuando la veo y seamos honestos dudo sea cierto. Mona Lisa. ¿Por qué piensas eso? Y Miko. Su mirada, la sensación que transmite claramente hay algo más. Comento y como una sentencia dicha, el hombre mostró su verdadera cara derogando a la joven Sophie quien antes de quedar inconsciente solamente rogaba ayuda, pero antes alguien dijera algo vieron como tenía fotos de las víctimas, cada palabra dicha, cada acción que hacía, su rostro mostró algo que ni Miko pudo creer, una verdad acababa de ser mostrada ante ellos. Heir. Espera, él es. Heir no podía decir con claridad nada pues hasta para ella no hacía falta ser un genio para saber lo que veía. Hércules. Él es el verdadero destripador. Decía ciertamente impactado, ya desde el inicio los engañó a todos, jamás fue aquel asesino, solamente era un impostor. Loki. ¿Qué mierda? Esto debe ser falso, ¿cómo puedes suplantar a alguien también? Hades. No me lo creo, pero ¿cómo es posible? Los dioses ciertamente estaban descolocados por aquella revelación que no les importó mucho lo que el asesino estaba por hacer. Truth. Entonces el hombre que ha estado con nosotros. Albert. Locke. Me deberás una explicación. Zeus. Jojo mocoso ¿nos puedes decir qué es esta situación? Dijo Zeus mientras sus músculos crecían, estaba sorprendido pero molesto pues nuevamente aquel humano les vio la cara a todos. Tanaka. Bueno Luke resulta como vencer el verdadero Jack el Destripador, comete tipo de acciones porque detesta hasta el alma a las prostitutas, viéndolas como seres impuros y busca purificar sus almas a palabras de él, y confundió a Sophie como una al estar en uno de los lugares más concurridos donde éstas estaban. La emoción era compartida a punto, repulsión, odio y asco hacia Luke, un hombre así era todo lo malo de aquellos tiempos y resultaba ser hasta irónico, de día decía querer justicia cuando era él mismo quien causó todo. Hércules. Miserable, y decía buscar justicia. Adam. Aunque me siento decepcionado, tengo una duda porque mi hijo Jack es considerado el asesino. Comento el padre de la humanidad ciertamente tenía razón porque Jack era presentado como el asesino de Londres, solamente una persona podía tener la respuesta y fue vista por todos sin excepción. Rangridge. Hermana Brunhilde. Loki. Debiste saberlo ¿no? Tú investigas la vida de tu peleador ¿acaso sabías esto? Dijo acusadoramente el dios de las mentiras notando la capacidad de mantener la calma y engañar de la mujer, era intrigante. Buda. Viniendo de ti es intrigante, pero ¿por qué? Brunhilde. Por ahora no estoy en posición de decir nada así como no me corresponde decirlo, pero viendo cómo van las cosas se verá más adelante ¿cierto? Dijo con serenidad mientras veía al anfitrión. Tanaka. Y no te equivocas señorita Brunhilde.
Todos solamente miraban la pantalla aún aturdidos mientras procesaban aquello. Ese hombre les mintió a varios siempre. Cuántas miradas de odio, repulsión, de muerte, cuántas veces juzgaron al hombre, pero su mayor duda porque se le culpa de todo, hasta que notaron como Jack aparecía en la escena entablando una charla con el hombre. Mata a Ari. Veo ya se daba la idea de quién era. Cleopatra. La duda es cómo. Preguntó la reina de Egipto. Tanaka. Pues cuando Jack conoció a Sophie curiosamente se cruzó con Luke y digamos que Jack lo supo en ese momento. Shiva. ¿Cómo puedes saber algo así con solo mirar? Hermes. ¿Su ojo cierto? Comentó atando los cabos sueltos. Eso hizo todos entendieron Jack buscaba algo, y al saber lo que quería ya se daban la idea de lo que venía, y tal como esperaron algunos Jack asesinó a Luke de una forma bastante sádica mientras sonríe, pues a palabras de Jack podía ver ese hermoso color. Elizabeth. Jeje ese hombre puede entenderlo perfectamente. Hades. Entonces luego de esto el verdadero Jack el Destripador está muerto. Raiden. Creo le debo una disculpa al hombre. Sasaki Kojiro. No eres el único chico. Comentaban entre sí hasta ver nuevamente la pantalla, el apartamento de Luke en llamas mientras Jack se retiraba de la escena y al escuchar la letra alguien notó algo. Agatha. Anónimo. ¿Ese no fue quien dejó en un pasado pistas sobre Jack el Destripador? Eva. ¿Y mi hija está bien? Tanaka. Primero, si Jack Smith es el verdadero anónimo, pero es conocido aquí así porque él dejó a Sophie fuera de peligro y dejándole algo de dinero que seguramente robó de Luke, un gesto de Jack para la joven antes de seguir su propio camino. Comentó mientras algunos pensaban en lo visto hasta ahora, pero uno tenía una pequeña sonrisa. Hércules. Siempre supe tenías bondad Jack, pero ¿por qué aceptaste ser odiado? Decía el semidios bastante intrigado pero pensativo porque ser odiado por todos. ¿Porque cargar con crímenes que no son tuyos? ¿Acaso hay algo más? Odín. Ese humano es bastante problemático. Yaoya. Este tipo solamente me dio dolores de cabeza, ¿cómo se puede complicar su vida? Juana de Arco. Yo sigo preguntándome por qué adopto ese nombre sabiendo sería odiado por todos. Tanaka. Pues si quieren saber por qué no ven la pantalla. Comento mientras señala la pantalla haciendo todos miren la misma calmadamente esperando tener una respuesta a esta pregunta. Ragnarok, humanos contra deuses. Kira, eu te peço favor. Quando for me anunciar para todos aqueles seres, me chame de Jack o Estripador. Assassino de meretriz é o nome que combina comigo. Mas eu tenho mais desejo. Deuses são seres perfeitos, desconhecem-me, mas só será sua cor quando tem medo. Cuando la pantalla cambió de escena, se notó un campo de flores en el cual un hombre bebía calmadamente su té y una figura femenina conocida para todos aparecía para charlar con el hombre. Heir. Hermana. María Antonieta. Debe ser el momento en el que reclutó a ese hombre al campo de batalla. El escuchar el cómo Brunhilde explica la situación de aquel momento, que es el Ragnarok y la situación de los combates trajo recuerdos tanto a humanos, dioses y valquirias pero a las brujas solamente les dio una pregunta. Bonnie Parker. Para cuando convocaron a ese hombre, ¿cómo iba la situación? Sasaki Kojiro. Pues perdimos los primeros 2 combates porque lanzaron a sus 2 peces gordos y yo gané el tercer encuentro, por lo que necesitamos una victoria para empatar. Comentó Sasaki mientras recordaba los combates antes de la batalla entre Jack y Hércules. Y me cuesta creer ese vejestorio le ganara a Poseidón. Zeus. Créeme fue una sorpresa que nadie vio venir. Wulfetian. Pero ¿cómo llegaron a la conclusión de elegir a sus peleadores? Comentó la emperatriz de China, hasta para algunos humanos fue intrigante esto así que todos vieron al chico, pero solamente señaló a la valquiria mayor. Brunhilde. Supuse los dioses estarían molestos por la pérdida de Poseidón así que ellos lanzarían a otro griego siendo la opción más viable el hermano Hércules, y siendo él conocido por su gran fuerza y bondad necesitábamos un hombre que fuera todo lo opuesto a él, por lo que el señor anónimo era la mejor opción. Heir. Pero hermana ¿por qué jamás dijiste nada? Preguntó Heir algo triste por saber que Brunhilde no confiaba del todo en ella para saber tal detalle. Brunhilde. Si estamos viendo esto seguramente el Rab lo dirá Heir. Comentó calmadamente mientras veía la pantalla. Zerofuku. Sí que ella no le gusta hablar. Buda. Te acostumbras pequeño Zero. Así todos vieron la pantalla mientras notaban cómo Jack decidía por su propia cuenta tener dicho apodo y escuchar su motivo mientras en su mente aquel día regresó, un día en el cual un pequeño niño dejó de serlo, el día que todo su mundo cayó, el día que mató a su madre. Eva. Hijo mío.
Eva solamente soltaba algunas lágrimas, realmente no podía entender cómo un niño fue arrastrado a esto y aún luego de muerto lo siga persiguiendo aquel fatídico día. Tomoe. Ese día siempre lo persigue, pero ¿por qué? Eso aún no me justifica el por qué trato de ser un monstruo que no es. Tanaka. Porque la humanidad requería un monstruo. Dijo calmadamente el anfitrión mientras este veía la pantalla. Hermes. Me entiendo. Hades. ¿De qué hablas, Hermes? Hermes. Pues el señor anónimo quería encarecidamente ver el miedo en un dios, un ser perfecto. Desde pequeño creyó esa perfección estaba en su madre y la maldad humana la ensució. Él decidió ser Jack el Destripador no por mera fama, sino porque quería lo vieran como eso, un monstruo que la humanidad repudiar, mostrar que aunque luche por ellos, siempre lo odiaran y así con más facilidad sacar lo peor de Hércules. Comentó calmadamente Hermes, llegando a una deducción de la situación. Eso solamente hizo a varios pensar, ¿acaso a esto es capaz de llegar Jack? ¿En serio pensó en todo eso? Si no, es como un viejo dicho, un monstruo no se define exactamente por lo que hizo sino por cómo te ve la gente. Raiden. Entonces supongo que luego de esto Jack cambió su nombre para poder encajar con lo que él buscaba. Truth. Está aterrador el pensar que alguien piense así. Comentó la valquiria mientras veía como en la pantalla, como si de un preludio se tratase, aparecía una imagen de Jack y Hércules mirándose fijamente, dejando ver una cosa. Hades. Entonces veremos nuevamente el 4 combate, ¿cierto? Qin Shi Huang. Debe ser eso, pero seguramente veremos todo desde la perspectiva de Jack. Elizabeth. Veamos qué tan sádico puede ser Jack. Decía Elizabeth Bathory, realmente emocionada de ver el combate entre el semidios y el hombre de Londres. Hale. No otra vez. Hércules. Esto es curioso hasta para mí. Tomoe. Calma grandote, seguramente no será tan malo. Hércules. Bueno, ver todo desde su perspectiva es curioso. Leónidas. Creo ya esto dejó de ser normal desde hace un buen rato, amigo. Comentó Leónidas mientras veía la pantalla con todos los demás. Al empezar el estribillo todos solamente seguían procesando la información obtenida del pasado de aquel hombre. El estribillo resonaba en cada uno, las palabras representaban perfectamente al hombre y su elegancia al actuar, pero había una duda. Zerofuku. Espera, si estamos viendo esto, ¿significa sacaste al señor Jack para que no vea esto? Dijo el pequeño dios de la buena fortuna, y ciertamente tenía razón. El hecho Jack y su valquiria no estuvieran parecía una jugada del chico. Hermes. He de suponer es para que nuestra presencia y emociones alteraran al señor Jack, ¿cierto? Hale. Bueno, luego de ver esto creo eso no cambiará mucho, ¿no? Tanaka. Bueno, digamos que solamente le evitó oxígeno al hombre. Comentó calmadamente mientras sonríe, pero en otro lado, más específicamente en una habitación, se notaba a Jack y Look viendo desde un pequeño televisor la situación de la sala. Toca. Señor Jack, ¿se siente bien? ¿Podemos apagar el televisor y hacer otra cosa si no se siente bien? Preguntó la joven mientras veía al hombre de Londres, quien tenía una mirada perdida. Su mente rememoró todos esos momentos que en la sala de cine los demás veían y ver sus reacciones, sus respuestas, su opinión de él solamente era algo nuevo para él. Look, vamos chico, solamente necesitas distraerte. Comentó apagando el televisor mientras veía a Jack y Toca. Look, el chico posee un lugar para distraerse. Toca. Bueno, está la sala de descanso que usábamos nosotros. Look. Me sirve, vamos chico. Dijo mientras toma de la mano del hombre, pero antes de hacer algún movimiento se levantó y soltándose calmadamente del agarre de la valquiria siguió su paso fuera de la sala. Look, cuando vea a tu jefe me las pagará por mostrar eso. Dijo molesta mientras seguía al hombre de Londres, mientras Toca solamente observa desde el marco de la puerta como ambos se dirigían a un lugar muy random de la sala. Toca, ¿acaso esto fue buena idea? Mencionó preocupada, mientras de vuelta en la sala de cine, todos solamente seguían pensando un poco las cosas. Mata a Ari. Realmente esto se tornó interesante, ¿no crees? Ya, si te soy honesta, eso tampoco es que me importe. Comentó la piromana, no queriendo tocar mucho el tema de Jack. Agrat. Juma, sí que se acerca el enfrentamiento entre humano y dios, que depara combate. Sasaki Kojiro. Será curioso ver el combate desde la perspectiva de Jack. Adam.
Yo jamás vi el combate de mi hijo, así que será algo nuevo. Comentó calmadamente el padre de la humanidad, esperando eso solamente le saque el mal sabor de boca del pasado de su hijo. Eva, si mal no recuerdo, él ganó su combate, pero no lo vi del todo. Jair, esto será difícil de ver otra vez. Comentó Jair mientras recordaba el desenlace final del combate. Boa tarde, cavaleiros, eu não quero incomodar, mas acredito que minha cidade é melhor pra lutar. Os humanos me odeiam, deuses também, então todos desejam que cê me esmague com o máximo que tem. Cê é pura bondade, eu pura maldade, por isso não concordo com seus termos. Não importa se as chances são baixas, não fujo da batalha, porque ainda sou um cavalheiro. Al regresar la vista a la pantalla, ahora esta producía a vista de todos la antigua Londres en medio del estadio repletos de dioses y humanos. Agatha, ya veo la ciudad de Londres, supongo esto fue una petición del señor Jack, ¿cierto? Hermes. Efectivamente, el peleador había pedido que el campo de batalla fuera la Londres del 1888, supongo el lugar era muy nostálgico y ventajoso cuando le pasó por la mente. Tesla. Esto es interesante, no vi los encuentros, solamente supe de los ganadores, pero esto es realmente impresionante. Gondul. Bueno, señor Tesla, es normal pensar eso. Y Miko. Aunque porque aceptaron esto, dudo haya sido mera amabilidad. Comentó despectiva y Miko mientras veía a los dioses. Shiva. Bueno, nuestro pensamiento inicial era simple, pensamos no volverían a ganar, especialmente sabiendo Hércules no es como Poseidón. Comentó mientras recordaba aquella vez, si fuera ese el de antes ciertamente estuviera molesto, pero entendía no solo por ira le dieron ventaja al humano, no era solamente superioridad, sabían el representante que esto enviaban no sería fácil de vencer. Bonnie Parker. Excusas, ustedes solamente lo hacen porque piensan su derrota anterior fue suerte. Ares. Maldita humana. Tanaka. No niego, ambos lados tienen razón. Comentó mientras era mirado por todos más por las brujas. Yaoya. Chico, eres humano, ¿no te molesta o irrita la actitud de estos dioses? Mierda, tú estás así por ellos. Comentó está bastante cansada el anfitrión apoyando a los dioses. Tanaka. Bueno, señorita Yaoya, es simple, en un mundo el equilibrio entre fuerzas es clave, dioses, humanos, demonios, eso no interesa, ciertamente los dioses parece no hacen nada, pero la humanidad hizo cosas mejores. Sus actitudes brujas, sus codicias representan lo que Jack está mostrando, luchar por ti mismo no por otros, sin dejar de lado su lado humano. Comentó mientras veía la pantalla, dejando claro a todos siguieran viendo, notando la entrada de Hércules y Jack al campo de batalla, y como era de esperarse, Jack recibía odio de ambos lados, tanto dioses como humanos. Sasaki Kojiro. Bueno, supuse no lo recibirían con flores considerando su título. Buda. A decir verdad me sorprende ya que esté relativamente tranquilo considerando que todos, incluso los humanos, prefieren verlo muerto. Comentó irónicamente el que les iba a dar su victoria siempre fue odiado y deseaban fuera el perdedor. Hermes. Eso hace intrigante el combate, pensar que los humanos no quieren un asesino los defienda, siendo estos perfectos para la ocasión. Comentó con una pequeña sonrisa por las ironías de la vida, claro entendía Jack no era quien decía, pero él había asesinado personas en el pasado ya sea consciente o inconscientemente. Catalina. Bueno, aunque sabemos no es el verdadero destripador, me intriga saber cómo derrotó a ese semidios. Hércules. A mí me intriga es que veía Jack en nuestro enfrentamiento. Comentó el semidios mientras veía detalladamente de nueva cuenta su combate, pero a todos les pareció curioso el cómo Jack siempre hablaba, parecía jamás dejar sus hábitos, aunque estuviera por enfrentar a un dios. Apolo. He de admitir realmente ese humano posee elegancia y modales bastante refinados, ves espartano, nada te costaba presentarte así. Comentó Apolo admirando la elegancia de Jack, realmente era bello como siempre decía cada palabra y acción. Leónidas. Cállate, dios de pacotilla. Heirabor. A veces me pregunto por no lo golpeamos. Okita. Porque estarían en problemas. Dijo calmado Okita mientras seguía viendo la pantalla. María Antonieta. Realmente este hombre posee buenos modales y son muy intrigantes. Wang Yuein. Es interesante el cómo se desarrollará esto, tomaré mis anotaciones para después. Dijo esta mientras veía la pantalla emocionada de tomar nota de la situación. Elizabeth. Eres muy caballeroso, asesino de Londres, muy interesante, me pregunto cómo ser cuando corra la sangre. Dijo esta con un sonrojo por el show que observaría en pantalla, pues el momento que esperaba estaba por empezar el cuarto combate, maldad contra justicia, Jack contra Hércules. Agrat.
Esto será ciertamente interesante, veamos semidios y humano de Londres, ¿qué pueden ofrecer? Comentó Agrad deleitando su vista con lo que vería, por fin un combate de gran magnitud. Observe atentamente uma tesoura me avolume, mas agora não é hora de lutar. Me perdoe, cavalheiro, meus atos confundo, mas agora é minha hora do chá. Com minha tesoura quebrada, mas quem diria? A vida minha laia, mentiria. Minha bolsa, veja que perfeito. As armas estão a gosto de um cavaleiro. Humano só supera o Deus na sua maldade. Mas acreditar em mim foi muito ingenuidade. Agora poderoso herói me mostra sua cor. Enquanto você teme de medo, é realmente incrível, meu senhor. Primeiro ato foi soberbo. No guarda-chuva que você quebrou, é porque não viu a previsão do tempo. Al iniciar el encuentro se notó como Jack develaba su arma divina, el filo de metal de gran tamaño opacaba la mente de todos por una gran confusión al ver tijeras gigantes. Hércules. Sigo pensando eso fue bastante raro. Adam. ¿Qué son esas cosas? Pregunto bastante confundido por ver aquella arma realmente no sabía de muchas armas en sí pues solamente se adaptaba a lo que había en su época. Agrad. Una tijeras gigantes es de hecho curioso. Lilith. Agrad-sama tiene razón pero mi duda sería ¿por qué exactamente unas tijeras? Y Miko. Oye Ipi ¿qué me puedes decir de esto? Preguntó la bruja mientras veía a Buda el cual dirigió una pequeña mirada al anfitrión que le hizo seña no dijera nada. Buda. Solamente observa enana. Comentó este con una sonrisa mientras veía la pantalla. Elizabeth. ¿Una tijera? Es un arma muy curiosa. Dijo esta entendiendo que eso no sería el todo su arma al ser más cercana en la sala al hombre conocía ciertos detalles pero le intrigaba cómo se ejecutó. Hades. Entonces así es como empezó el encuentro, es ciertamente curioso. Hades. Hemos de admitir eso fue inesperado en su momento pues ¿qué clase de humano lucharía con unas tijeras? Hermes. Bueno ese humano sabe usar su mente para todo no se te puede culpar, aunque tú siempre estás despistado hermano. Comentó el dios bastante divertido, pero la siguiente escena solamente sacó en muchos una gota de sudor por cómo el hombre actuaba en combate seguía siendo bastante curioso y hasta raro para muchos. María Antonieta. Que eso fue bastante curioso. Okita. Si soy honesto ¿qué clase de persona piensa eso en una batalla? Jamás entendí a ese hombre por eso. Yaoya. ¿Qué le pasa a este vejestorio? ¿Es una pelea o una charla? Comento molesta. Para ella si los combates eran a muerte porque alguien como Jack se toma eso tan a la ligera parecía hasta una burla. Catalina. Escuche que la gente de Londres y Reino Unido son muy dedicados con el té, pero a este nivel. Elizabeth. Bueno para nosotros es algo muy común, el té es algo sagrado y único para tener en cuenta, además él es un caballero sería irrespetuoso no hacer valer la tradición. Decía con una sonrisa intrigada, entendía esas costumbres muy arraigadas de su gente por lo que entendía al hombre, además le parecía divertido el cómo el semidios en pantalla parecía bastante molesto. Hale. El hermano Hércules sí que se molestó en ese entonces. Buda. ¿Lo puedes culpar? Sería hasta irónico porque consideraría eso una burla. Hércules. Bueno fue más por poca paciencia hacia Jack cuando nos conocimos, además no es una primera buena impresión esa que me mostró del todo. Comentó el semidios mientras veía la pantalla, el combate se desarrollaba calmadamente como estaba escrito pero verlo desde la perspectiva de Jack cada movimiento, cada pensar era curioso, pero al ver las tijeras ser destruidas supieron lo que vendría. Marie Curie. Si su arma fue destruida me es curioso pensar cómo logró resistir. Tesla. Según recuerdo Jack usó bastante trucos de hecho, no sé cuáles pero que fue muy astuto. Y Miko. Bueno puedo admitir que esa fue una buena mentira pero ¿cuál es su voluntad entonces? Pregunto pues las brujas en sí no sabían con exactitud sobre la situación. Bonnie Parker. Bueno no se equivoca en algo, confiar en que un ladrón, asesino o traicionero tendrá palabra es estúpido. Comento al ver a Jack retomar el combate con una sonrisa. Agrad. Entonces esa es tu estrategia. Notando con una sonrisa bastante interesada en el hombre, entendía las cosas podrían ser muy interesantes ahora en adelante. Apolo. Bueno esa estrategia fue buena, usó la primera impresión para que pensaran las tijeras fueran su arma así Hércules se confiaría. Leónidas. Esas son bajezas para alguien en combate. Comento Leónidas pues si bien entendía la humanidad necesitaba ganar no aprobaba los métodos rastreros de Jack. Susano. Bueno él demostró desde un inicio que honestidad no es algo muy común en el menos en combate.
Pero al escuchar la siguiente frase los padres de la humanidad no sabían qué decir con exactitud, ellos de primera mano vieron cosas que aunque quisieran negar sabían existían, pero escuchar eso seguía siendo imposible. Cleopatra. ¿Los humanos superan en maldad a los dioses? Suena a una tontería si me preguntas a mí. Comento esta mientras veía la pantalla. Loki. ¿Tonterías? Seamos honestos, ustedes humanos no son los más santos y claro que causan más problemas que arreglar. Comento despectivo mientras era visto mal por las brujas Juana de Arco. Eso sería lanzar a todos en un mismo saco, los humanos no son tan malos del todo. Si no, tiene razón el afeminado. Comento simplemente mientras veía la pantalla bastante pensativo, él vivió la guerra, un campo desolador donde sin importar las circunstancias arrebataba vidas, cada recarga, cada bala, cada disparo, símbolo del cruel mundo que los rodeaba, cada lado tenía su motivo y se mataban por su gente, por sus familias, muchos queriendo ir a casa, y ni un dios fue el culpable, fue la propia humanidad, tal vez nadie estaba libre de pecado, pero esas palabras tenían su peso. Adán. ¿A qué te refieres, hijo? Tanaka. Bueno, padre, madre, el ser humano es algo que sabemos aunque crean tienen bondad, de entre los presentes son los ejemplos de bondad, autosacrificio y demás, pero la mayoría de los humanos viven del egoísmo, lujuria, ira, envidia, gula, pereza, orgullo y su avaricia, solamente para su beneficio, pecados tan únicos que nos sobremarcan y razón por la cual el infierno está bastante lleno de estos, ¿cierto, señor Hades? Comento mientras veía al rey del inframundo. Hades. Allí no te equivocas, chico, realmente el infierno vive recibiendo almas humanas más de lo que me gustaría. Beelzebub. Tampoco es que los humanos sean colaboradores del todo. Comento el señor de las moscas, esos y más comentarios por parte de los dioses solamente cayeron fuerte en los humanos, más en los más orgullosos. Okita. Puede ser que no seamos los más santos, pero ustedes tampoco están libres de pecado. Apolo. Tienes razón, pero nosotros no causamos la mayoría de sus catástrofes. Leónidas. ¿Ah, sí? ¿Quién eres para hablar? Tanaka. Pero dígame, señor Leónidas, ¿quiénes le dijeron no fueran? ¿Quiénes antepusieron su propio bienestar antes que su gente? ¿Los ancianos o Apolo? Dijo mientras Leónidas antes de responder fue callado con una señal por su valquiria. Heirabor. No llegaremos a nada con esto, Leo, solamente sigamos viendo la pantalla. Comento mientras veía molesta al anfitrión, todos siguieron viendo con detalle la pantalla sin mucho ánimo, cada vez el combate llevaba un clímax bastante pesado por cómo Jack trataba a Hércules, trampa tras trampa era lo que se podía notar en cada movimiento del humano mientras seguía repitiendo el todo sobre el color de su oponente. Orime, si no fuera porque es tu rival, diría que es tu acosador número 1. Mona Lisa. Bueno, para el señor Jack esto sería como una oportunidad única realmente. Lubu. Este combate me aburre, parece como un gato persiguiendo un ratón. Dijo bastante aburrido mientras veía la pantalla. Rist. Esto se vuelve ciertamente tan tenso como aquella vez. Comentó la valquiria mientras notaba la intensidad de Jack y el cómo parecía manipular más la situación a su favor. Elizabeth. Muéstrame más asesino de Londres. Decía emocionada, con un sonrojo, la sangre de un dios, mientras sucumbe ante la maldad de un ser humano era espléndido para sus ojos el show que veía. El estribillo volvía a resonar en la pantalla con avidez, mientras cada palabra del mismo les hacía recordar todo lo que han visto hasta el momento. Morrigan. Este humano es bastante interesante por su mente estratégica. Cuchulain. Ciertamente lo es más para su bien. Comentó el semidios mientras reconocía la astucia del humano frente a él. Hermes. Esta experiencia fue reveladora. Hades. Independientemente de lo que pase sabemos el resultado, pero me sigue siendo increíble esta situación. Okita. Mientras más veo entiendo por el anciano fue escogido. Dijo el samurái mientras veía la pantalla, los espectadores observaban todo expectantes mientras afuera de la sala ya que escuchaba todo lo que decían de su persona, estaba intrigado, una parte de él no aceptaba esto, al final como un asesino merecía perdón. Él solamente era el monstruo que nació de las calles de aquella Londres. Jack. Mercy.
Dijo solamente mientras veía a lo lejos llegar a su valquiria, la cual antes de hablar notó la mirada baja de Jack, viendo que estaban justamente en la entrada de la sala, entendiendo lo que hizo. Locke, vamos a comer algo, chico, ¿lo necesitas? Jack, yes my lady. Dijo solamente mientras caminaba con su valquiria dejando nuevamente la zona, volviendo a la sala. Las brujas seguían expectantes de todo mientras los del Ragnarok solamente esperaban el resultado esperado. Infinitas lâminas, infinitos ângulos. Bato palmas pra você já que você sobreviveu. Não bastava defender, cê ainda refletiu. A vontade é a mais bela que o meu olho já viu. Me perdoe pelos devaneios, foi erro meu. É porque é a primeira vez que eu vou ver a cor de deus. Quando estiver morrendo, meu Deus, o que cê fará? Pergunto, qual é a cor que você terá? La pantalla nuevamente regresaba al momento del enfrentamiento, donde se notaba al hombre de Londres que parecía estar en el aire como si flotara, pero notando los hilos en pantalla. Agrat. Una ilusión tan simple, el filo tan fino de los hilos es peligroso no solo por su grosor cortante, sino también porque parecen no existen. Comentó la reina demonio mientras veía con una pequeña sonrisa debido a una estrategia bastante inteligente. Mata a Ari. Seguramente aprovechó el momento para usar los hilos como redes, no solo simula que flota descolocando al rival, sino que este podría darle un cierto uso. Juana de Arco. ¿Cómo cuál? Preguntó hasta ver cómo Jack usaba los hilos para direccionar sus cuchillos en varias direcciones, los cuales dañaban al semidios. Hércules. Debo admitir, debí ser más precavido respecto a eso. Eva. Pues si quieres mi sincera opinión, creo nadie esperaría eso. Dijo mientras era vista por algunos, pues era raro ver a la madre de la humanidad decir algo más aparte de preocupaciones por sus hijos. Eva. Lo siento, solamente quise decir mi opinión. Dijo tímidamente y avergonzada mientras ocultaba su rostro en sus cabellos amarillos. Hércules. Bueno, no fue bueno confiarme, pero creo nadie vio venir sus trampas. Comentó con una pequeña sonrisa mientras veía a la madre de la humanidad. San Wukong. Desde aquí se ve sus trucos son las más esenciales. Mona Lisa. Pero toda mentira tarde o temprano se descubre, así que dudo eso dure siempre. Estos seguían viendo el intercambio de ambos mientras Jack seguía engañando más y más al hombre, pero una notó algo no solo en las palabras de Jack sino es su estrategia. Y Miko. Ya entiendo, muy astuto. Comentó en voz baja mientras esta veía la pantalla, pero lo siguiente solamente les recordó una cosa, el verdadero objetivo de la batalla para Jack. Cleopatra. ¿Su color? No entiendo una cosa en todo esto. Tanaka. ¿Y eso sería señorita Cleopatra? Cleopatra. Hasta donde escuche el semidios dice amar a los humanos, pero lucho para destruirlos, porque a pesar de eso que parece romper su ideal, sigue siendo tan puro. Las palabras de la bruja eran ciertas, algunos humanos y brujas veían al semidios, el cual solamente suspiró mientras se levantaba de su asiento. Hércules. Porque no soy perfecto, no sé realmente por qué Jack me ve así, pero jamás dudo de lo que dicta mi corazón, los humanos somos más de lo que muchos ven, yo fui uno y jamás me avergüenzo de eso, porque mi humanidad me hace lo que soy, y luché por los dioses por mis ideales, jamás daría espalda a quienes me dieron todo hasta ahora, sé no tengo justificación, pero sé que mis acciones dirán más que mis palabras. Dijo este mientras bajaba la cabeza en una reverencia señal de disculpa. No sabía exactamente si lo que hacía era correcto, pero era un inicio. Esta acción sorprendió a varios por la honestidad y verdad en las palabras del semidios. Heir. Hermano Hércules. Ares. Hércules, no agaches la cabeza, ellos no entienden tu valor. Decía Ares por la acción del héroe de Grecia. Prometeo. Hércules, de verdad eres lo que él ve. Comentó Prometeo en voz baja mientras dirigía su mirada a la pantalla. Yaoya. ¿Y eso es todo? No creo sus palabras del todo, si sabes el actuar de esos idiotas y lo que harían si ganaban. ¿Crees para muchos serías un héroe? Vaya mierda. Escutió Yaoya, para ella todos eran así, promesas falsas, palabras vacías y claro un código estúpido que los convertía en hipócritas. Tomoe. Te equivocas. Dijo la bruja de la justicia ganándose las miradas de las brujas restantes. Tomoe. Si él no tomó las mejores decisiones en sí, opciones pudo haber. Tal vez, pero debo reconocer que él tiene más corazón que la mayoría de los presentes, nosotras solamente luchamos por un deseo egoísta, él lucha por convicción, algo que aspiro en mi egoísmo, en mi codicia, anhelo justicia, y el semidios mostró a lo que aspiro. Dijo esta mientras veía de reojo y una pequeña sonrisa amistosa a la enorme figura del semidios, sus palabras llenas de admiración y envidia.
No debería sentir eso, pero no podía evitarlo. El semidios desde que lo conoció vio en él lo que siempre aspiró, deseaba eso, envidiaba eso, pero no sentía una negatividad, usaría eso para aspirar a más, y ganar su torneo al llegar, su deseo, su codicia, no sería jamás como él, porque puede aspirar a más y estaba dispuesta a lograrlo. Agrat. Era de esperarse de la codicia de la bruja de la justicia. Decía Agrat notando una llama ardiente en la mujer, un deseo creciente, una mirada con determinación, tal vez estas reacciones sí sirvan de algo. Buda. El ambiente es curioso, pero creo debemos seguir el combate, ¿no creen? Decía mientras este se recostaba en su asiento mirando la pantalla con calma. Okita. Sí, luego podemos discutir esto, cuando él esté aquí. Comentó Okita recordando al miembro faltante en la sala. Tanaka. Cierto, aunque adoro este tipo de entretenimiento. Dijo el anfitrión mientras veía la pantalla, todos hicieron lo mismo mientras aquella escena seguía en sus mentes por lo extraña pero única de ver. Loki. Mientras más avanza solamente vemos el deseo del humano, sinceramente que repita ver el color de miedo en Hércules está claro jamás pasará. Comento por ver algo que a su punto de vista ya era repetido. Y Miko. Debo admitir el combate es entretenido, pero la ingenuidad del mastodonte es increíble. Hércules. Mejor ni lo intento. Comento por los apodos que las brujas le colocaban cada cierto tiempo. Brunhilde. Pero falta el tramo final de este combate, supongo lo veremos y será lo último, ¿verdad? Comento viendo al anfitrión. Tanaka. Es cierto, además necesito acabar rápido con esto porque no se me ocurre nada. Comento mientras rompía por momentos la cuarta pared, haciendo todos lo miren de forma rara. Orime. Sonaste como un mercenario que viste de rojo, ¿sabes? Comento pues en su época era normal ver ese tipo de cosas como héroes, villanos y los llamados antihéroes. Tanaka. Olvide que eres la más actual de entre todos. Dijo mientras tenía una gota de sudor en la nuca, haciendo todos miren la pantalla para evitar preguntar la situación. A ponte de Londres vai cair, vai cair, vai cair. Seus gritos de medo eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir. Cortado pelo Big Bang, cada vez que me avisou garanto ouvi muito bem. Quando eu falei que a bolsa todas minhas armas contém, a minha arma é a luva. Surpresa, então era mentira também. Blefe atrás de blefe, seu braço caiu. Londres inteira se torna letal. Tudo que eu toco se transforma em arma. Então a mentira era crucial. O ato final, eu quero pintá-lo. É um desejo meu. London Bridge falling down. Isso acaba aqui, querido Deus. Que teimoso você é, mesmo no fim da sua vida. Então era verdade, né? Que cê nunca mudaria. Deuses humanos me vaiem. Enquanto a cortina se fecha, eu perdi, mas os humanos vencem. Jack o Estripador levou essa. En pantalla empezó a escucharse una canción aparte del rap que salía nota por nota, letra por letra de la boca del asesino, una tonalidad infantil pero con una dirección tétrica en cada frase y combinada con esa sonrisa malévola y acciones daban repelús a algunos. María Antonieta. Esa canción, me suena conocida pero no recuerdo del todo de dónde. Comentó la reina de Francia mientras veía la pantalla, sabía eso debía ser una canción que escucho de sus aristócratas alguna vez pero no recordaba su nombre. Catalina. Si mal no recuerdo puede ser relacionada con Reino Unido, pues suena a algo que solamente estos conocen. Elizabeth. London Bridge Falling Down es una canción típica de la propia Londres, se le cantaba a los más jóvenes en toda Inglaterra y sus cercanías era muy gratificante. Comento conociendo esa canción pues una que otra vez la escucho de sus sirvientes y realmente noto todo. Jack le dijo la verdad respecto a que, aunque un asesino tenía su caballerosidad siempre primero. Shiva. A este punto Hércules ya debió usar casi todos sus trabajos, ¿cierto? Hércules. Si por lo que veo nos acercamos a ese momento y ya tenía técnicamente usado todos mis trabajos. Decía mientras veía la pantalla, las brujas y los caídos no entendían del todo hasta ver cómo Jack llega al Big Ben y para su sorpresa el hombre toca lanzándolo y cortando el brazo de Hércules. Adam. ¿Ah? ¿Usó eso para cortar el brazo de su rival? Ni el padre de la humanidad entendía del todo que veía durante toda la reacción, aunque rechazaba ciertas acciones de su hijo, no podía evitar notar su gran inteligencia y astucia. Leónidas. Eso en teoría debería ser casi imposible. Okita. ¿Tú no viste el combate? Leónidas.
Realmente no estaba en mis planes ver los encuentros. Tesla. Ya somos dos, pero esta situación me es interesante. ¿Qué clase de truco uso? Dijo Tesla mientras veía la pantalla, pero una persona soltó una risa. Buda. ¿De qué te ríes, enana? Comentó el iluminado notando que al parecer su compañera entendió el plan del hombre. Y Miko. Qué anciano tan astuto, mentira tras mentira, engaño tras engaño, jugó con la mente correcta de ese semidios para llegar a esto, un golpe donde lo deje muy herido y que haya utilizado sus habilidades al máximo. Comentó realmente maravillada, esa manera de mentir y sobrellevar la situación era espléndida, debía reconocerle eso al hombre de Londres. Cleopatra. Explícate, niña. Pero antes y Miko dijera algo, la Natalia lo mostró, Jack revelaba su volumen real, sus guantes, explicando todo lo que hacía en su totalidad y cómo sus mentiras eran crucial para llegar a una conclusión que lo favoreciera. Ya, sus guantes. Me estás jodiendo. Kuchulain. Realmente es sorprendente eso, por eso quiso su ciudad de origen, al conocerla sabía qué hacer, cuándo hacerla y cómo hacerla. Hades. Ese humano supo jugar con nosotros, más porque aprovecho teníamos una baja y nos confiaríamos de más. Comentó Hades, ciertamente Jack planeó todo hasta antes de entrar en aquella arena de combate, era astuto y lo reconocía. Agrat. Sus mentiras, todo el espectáculo, solamente jugó con el dios. Wulfetian. Alguien con esa capacidad de crear estrategias es única. Las brujas realmente entendían por qué fue escogido aquel hombre al campo de batalla. Okita. Este es el final, ¿verdad? Notando cómo todo parecía estar por acabar, pero ver la sonrisa llena de sangre, sucia y con heridas de Jack mientras expresaba su mayor deseo, una sonrisa de alguien que aunque parecía un ser horrible por fuera, entendían era la de alguien roto. Hércules. Ya sabes lo que pasará y aunque no haya cumplido tu deseo, espero luego de esto entenderte más. Dijo mientras veía como el clímax llegaba con Jack traspasando al semidios con sus manos llenas de sangre mientras Hércules sonríe a pesar de eso. Wang Yuein. ¿Uso su sangre como arma? ¿Eso es posible siquiera? Preguntó muy intrigada y sin entender. Sasaki Kojiro. Es hasta curioso cómo ocurrió todo, el semidios no lo ve con odio o tristeza, solamente le deja esa sonrisa. Pero el ver la última acción del semidios y ver cómo en pedazos se iba frente a todos era algo triste, para las valquirias seguía siendo algo doloroso el ver a su hermano Hércules partir así sin más, pero mientras el dios se desvanecía escuchar hablar a Jack entendían, no solo se creó un combate único en la vida de ambos, el humano realmente sentía que ambos podían llevarse bien. Hércules. Y créeme Jack, jamás dude de ese cambio, somos muy distintos pero aún así podemos ser buenos amigos. Tomoe. A pesar de todo seguiste siendo tú hasta el fin, grandote. Comentó con una pequeña sonrisa y algo triste por ver cómo terminó todo para quien ya consideraba un amigo. Prometeo. Y ese ideal que siempre me impartiste, lo llevaste hasta el fin, ¿no es así, Hércules? Jamás dejaste alguna emoción negativa llegar a ti. Ramgritz. Hermano Hércules. Albirt. Aún es difícil de ver. Dijo la Tomboy mientras miraba hacia otro lado algo triste. Rist. Luchaste con valor, hermano, realmente me siento orgullosa. Gondul. Cierto, hermano. Las valquirias algaban un poco tristes a quien consideraban como un hermano, una figura familiar que siempre tenían, el hombre que las cuidaba siempre, su hermano que aunque no fuera de sangre era su hermano por su dedicación a ellas. Hércules. Gracias, pero me preocupa el estado de... Pero antes continuar tanto Hércules, brujas, incluso los caídos y que no vieron el combate no entendieron la siguiente escena, Jack salía de la arena pero mientras piedras, basura e insultos caían sobre su ser, los humanos, la raza que tanto defendió hasta el final así haya sido con un deseo egoísta, lo repudiaban por darles la victoria. Poseidón. Basuras, y decían los humanos son puros. Hablo con esa serenidad, desdén y superioridad notando el actuar de los humanos hacia su representante. Bonnie Parker. ¿Es una broma? ¿Les da la victoria, la oportunidad de vivir y solamente lo dañan más? Decía bastante irritada la ladrona mientras veía como Jack solamente tenía su cabeza baja. Eva. Hijo, lo siento. Decía Eva entre lágrimas, jamás pudo ir a consolar a su hijo, era alejada de él por los rumores y demás humanos que no querían se acercara a él, se sentía la peor, ella pudo darle en ese momento, no, ella no sería la primera en darle eso, pero quería ser quien estuviera allí para él. Lubu. Gana y lo abuchean. No entiendo para qué lucho entonces. Ramgritz. Luego te explico bien. Juana de Arco. ¿Valió la pena? ¿Por qué? Esto se siente. Zerofuku. Muy triste.
Estos veían la pantalla escuchando así las últimas palabras que Jack mencionó antes de dejar la arena, mientras hacía una reverencia ante el público que seguía abucheando sin más. Era una escena dolorosa pero que sabían ya había pasado. Agrat. Y así la maldad superó a la justicia. Decía con una pequeña sonrisa mientras veía la pantalla la reina demonio. Que o estripador levou essa. Se assassinatos, alguém se esconde nas ruas de Londres. Resistência nasce sangue enquanto pessoas somem. Aparece o nome. Assassinatos em série. Bela dama, só me mostre sua cor. Diz anônimo, agora Jack, o estripador. Entre becos e assassinatos, alguém se esconde nas ruas de Londres. Resistência de sangue enquanto pessoas somem. Aparece o nome. Assassinatos em série. Bela dama, só me mostre sua cor. Diz anônimo, agora Jack, o estripador. Mientras el último estribillo era reproducido en pantalla, la pantalla se apagó. A su vez el anfitrión veía a sus invitados y se aclaró la garganta. Tanaka, díganme ahora qué harán. Dijo mientras este salía de la sala de cine y este hacía una señal para que lo siguieran. Estos sin entender del todo hicieron caso y lo siguieron hasta la cocina donde había una escena curiosa, siendo tan diferente a lo que vieron antes de esa figura. Jack, entonces joven, dices que ellas te buscaban y causaban problemas. Shido, es más que eso, señor Jack. Natsumi, él se buscas eso cada día realmente. Locke, créeme niña, puedo entender eso. Comentaba Locke mientras tomaba un poco de té. Toka, oh Tanaka, llegaste. Dijo mientras estos notaban no solo la presencia del joven que ahora parecía un televisor, sino que también a los invitados, quienes no dejaban de ver a Jack. Locke, supongo ya vieron todo. Albert, porque jamás. Locke, lo dije y siempre lo diré, no me correspondía, pero veo a alguien no sabe mantener su diversión quieta. Dijo algo molesta por revelar eso del hombre de Londres, sin siquiera detenerse a pensar cómo serían las cosas ahora. Hércules, Jack. Decía este mientras se acercaba al hombre de Londres, quien en todo momento evitó mirarlos a los ojos. Hércules, ahora lo sabemos todo, solamente quiero saber una cosa, ¿algo cambió luego de nuestro encuentro? Dijo solamente mientras esperaba el hombre de Londres dijera una palabra que respondiera a esa duda. Jack, yes sir. Dijo solamente mientras entendía a qué se refería, mientras se levantaba de su silla y caminaba para salir. Todos al notar su estado de ánimo prefirieron dejarlo ir tranquilo para no incomodarlo, así el día terminó ciertamente agridulce para todos, no era una victoria ni una derrota para varios, solamente un día normal en ese extraño lugar a donde estaban, así que decidieron mejor esperar a ver qué seguía en la mente tan extraña del anfitrión. Fin del capítulo.